Somos Colombia, y senadores advierte multimillonario negocio de los bancos en medio de la emergencia. En la plenaria virtual realizada el día de ayer, lunes 20 de abril, varios senadores realizaron denuncias sobre el negocio que tendrían bancos en medio de la emergencia. Se trataría exactamente del decreto 562, en cabeza del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Senadores como Wilson Arias y Alberto Benedetti hacen énfasis en que dicho decreto endeudaría al Estado por 9.8 billones de pesos, generando una ganancia anual a los bancos por más de 500.000 millones de pesos anuales en intereses. Por otra parte, el senador Alexander López hace un llamado al Ministerio de Trabajo para sancionar a las empresas que suspendan contratos laborales y despidan a sus trabajadores. López expresó que Avianca le suspendió el contrato a 14.000 de sus empleados. Entre otros casos, también denuncia que la Clínica Colombia, ubicada en la ciudad de Cali, obliga a los trabajadores de la salud a realizar sus funciones sin brindar las garantías de bioseguridad necesarias. El congresista se une al llamado del senador José David Name con respecto a que los bancos no están cumpliendo con los decretos. Los bancos no están agilizando los préstamos de las pequeñas y medianas empresas. Al finalizar, comparto la intervención de los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda. La semana pasada, durante la sesión plenaria de la Cámara Alta, el senador Iván Cepeda propuso a Iván Duque suspender la compra de armas y equipos militares este año y destinar esos recursos para el sostenimiento del sistema de salud en medio de la emergencia. Este lunes el Ministerio de Defensa acogió la proposición del senador, pero no fue por 1 billón como lo sugirió inicialmente, sino que se destinarán 100.000 millones. A continuación les comparto parte de la plenaria. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Senador Armando Benedetti tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Reconocerle a usted cómo ha venido manejando estas sesiones y que antes que le dieron tanto palo, hoy no le dan tanto bombo a ciertas cosas que han salido muy bien, o por decir casi todas, con estas sesiones virtuales. Gracias. También no quiero dejar, antes de entrar en el tema, de decir, señor presidente, que ya aprobé esta mañana cómo el gobierno le prestó una plata a los bancos para que compraran títulos de deuda pública y a su vez eso le dejaron un rendimiento del 6% de 500.000 millones de pesos al año. No entiendo por qué no le dijeron al Banco de la República que hiciera esos cobros. La banca, los bancos han tenido una solidaridad de mierda con este país en medio de esta crisis. Usted lo acaba de decir, lo que pasó la semana pasada fue que dieron en dividendos 13 billones de pesos. Eso es inusual, no es ilegal, pero lo dieron, lo hizo el Banco de la República y lo repartió. De esos 13, 8 se lo metieron a su mismo banco, a su mismo capital, y solamente sacaron 5 realmente a lo que tenía que ir a la gente con crédito. Usted revisa que hoy en Chile se sentó el presidente de la República con la banca y los ajustaron. Y lo que yo he venido denunciando hoy es algo otra vez peor. Esto sí, con la complicidad del señor ministro de Hacienda, que para mí no solamente es un símbolo de desigualdad, no solamente crea desigualdad, sino que al mismo tiempo él administra esa desigualdad. Entonces, ¿qué hace? Viene el Banco de la República, le presta una plata a los bancos. ¿Para qué? Para que vaya y compre unos títulos de deuda pública. Cuando ellos compren los títulos de deuda pública, se van a ganar el 6% de los intereses. Como quien dice, de esos 9 billones de pesos, van 500.000 millones de pesos para este año para los bancos, con la cédula. ¿Por qué el ministro de Hacienda no hizo que el Banco de la República comprara los títulos de la deuda pública con base en una dirección del Banco de la República y el gobierno nacional hacia allá? ¿Por qué había que darle la plata a ellos para que entonces se ganen 500.000 millones de pesos? Para robustecer la banca, perfecto, pero usted encuentra de que los créditos no han salido en nada a la calle. Y ya con la cédula, con las medidas que se han tomado la semana pasada y esta, ellos ya van ganando 1 billón de pesos en la crisis. O sea, hay gente que dice que en esta época del coronavirus la gente va a sacar lo mejor de sí. Nada, va a sacar lo más mezquino. La gente que dice que el mundo va a cambiar, pues va a cambiar porque se va a volver 100 veces más desigual de lo que era antes. Porque toda esta gente con estos ríos, con estos tsunamis de dinero, lo único que van a salir es a comprar una cantidad de empresas quebradas que ellos pueden aguantar en el tiempo a que eso vuelva a tener alguna normalidad o algún rendimiento económico. Entonces, los bancos se han portado mezquinamente. Ahora, le hago un recuento. ¿Por qué, por ejemplo, entonces están pensando que el Fondo de Colpensiones, que es público, vaya a pagar las pensiones de los fondos privados que son dueños de los bancos? Y hago un paréntesis. En Europa, ningún
ningún fondo de pensiones hace parte de los bancos. Y aquí no solamente permitimos eso, sino que pueden hacer carreteras con eso. Pero quieren pagar con la plata pública lo que ellos tendrían que pagar los pensionados supuestamente para que no haya una debacle en la economía. Muy bien, presidente, ¿me escuchan? Sí, señor, perfecto. Bien, presidente. En buena hora han habido varias intervenciones que me relevan de decir algunas de las cosas que iba a plantear, pero quiero empezar por decir que en la Comisión Cuarta dije que me sentía en un mundo raro, porque parece ser que no todas las noticias que llegan a mi barrio, a mi ciudad y a los trabajadores llegan al Congreso de la República. Tengo balances distintos que quiero expresar. Y mundo raro porque la vez pasada escuché un cerrado aplauso a la Ley 100, que para mí es inconcebible, o era inconcebible. Y hoy lo propio. Los trapos rojos están indicando algo muy delicado de la sociedad colombiana, que creo que notifica de manera perentoria, más allá de la estadística a veces acomodaticia. Segundo, recibo bien que el ministro haya planteado que con ocasión del pronunciamiento del Congreso de la República ha cesado el empeño de suspender las parafiscales del SENA, las cajas de compensación familiar y el ICBF. Hago el llamado por el tema de los trabajadores de la salud como un capítulo muy importante, pero ya fue argumentado. De modo que voy al segundo tema, y es a que ese privilegio, esa predilección por el sector financiero también se expresa en este capítulo laboral y de los trabajadores. 2 o 3 asuntos para demostrarlo. 1, las cesantías del Fondo Nacional del Ahorro no es verdad que se hayan presentado, fueron puestos en la ruleta en beneficio del Fondo Nacional de Garantías para apalancar los créditos que no presta el Estado directamente, sino que presta el sector financiero, la banca de primer piso, porque el Estado funge como de segundo piso. Y también el Fondo de Riesgos Laborales ha sido puesto a disposición del FOME y los decretos están allí para examinarlo, de modo que por cuenta de las cesantías y de las prestaciones de los trabajadores también se está beneficiando el sector financiero. Tal vez tenga que ver con una subrepresentación de los trabajadores y una sobrerepresentación del sector financiero en el Congreso de la República. Subrepresentación que expresan es lo que quiero preguntar. ¿Es verdad que la familia de un directo senador de la República es dueña del Hotel Las Américas que ha producido los despidos que aquí no se confiesan? Porque tengo quejas muy importantes laborales, desde el SENA, desde OMA, desde Andrés, y bueno, desde un sinnúmero de empresas que están violentando de manera manifiesta los derechos laborales en que haya participación e intervención del Ministerio del Trabajo. En tercer lugar, en relación con las pensiones, allí también me siento en otro mundo raro. Hay una queja generalizada del Congreso de la República y eso diría que hay la voluntad de modificar el decreto correspondiente y esto se resuelve de esa manera práctica, modificando el decreto. Senador, 1 minuto para que termine, senador Wilson Arias. Y reclamando el comportamiento en este hiperpresidencialismo de Duque en beneficio del sector financiero, anuncio que he solicitado una auditoría en concreto de las administradoras de fondos pensionales y no agrego más. Ya veremos para qué sirven los fondos pensionales con base en esa auditoría y si es que merecen existir. Y finalmente, el decreto 562, mediante el cual el Estado, a través del encaje bancario, entrega al sector financiero 9.8 billones de pesos para obligarlo supuestamente a comprar títulos, es decir, el Estado se endeuda por 9.8 billones para hacerle el gran negocio al propio sector financiero. Renuncia el Estado colombiano a pedirle prestado al Banco de la República, asunto en el cual hemos insistido, y si el Estado hubiera pedido prestado al Banco de la República, no solo estaríamos ahorrando la intermediación financiera, sino que podríamos estar distribuyendo esos recursos que hoy de nuevo se va a irrigar otro. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador Arias. Tiene el uso de la palabra. El presidente de la República sacó un decreto para ayudar a pagar los salarios de los trabajadores de las pymes, para ayudar a pagar las quincenas o
o los que pagan mensualmente. Pero como todo lo que ha pasado aquí, señor presidente García, demás senadores, los avivatos del país, los enemigos del pueblo colombiano, que actualmente son los bancos, porque así lo han demostrado, los bancos son los enemigos de los colombianos. No nos han ayudado en nada y no se han metido la mano al bolsillo en nada para ayudar a los colombianos. No le prestan a las pymes. Entonces resulta que el presidente hace un decreto para pagar las nóminas de las EPS y resulta que los bancos no le prestan y crean una cantidad de trabas para no prestarle a estas pequeñas empresas. Hoy estuvimos en la Comisión Quinta tocando otro tema, que era el tema del agro, y viendo cómo Finagro llegó y cogió una plata, 226 mil millones de pesos, y la repartió nada más entre 14, 15 grandes empresas del país. Y los bancos cobraron el 6% por entregarle a esas 15, 16 empresas del país los 226 mil millones de pesos. Senador Alexander López, se prepara Germán Barón y Germán Hoyos. Presidente, muchas gracias. Presidente, qué bueno que el ministro del Trabajo, el doctor Ángel Custodio, que conoce muy bien la problemática de los trabajadores, pues lograra ayudar en términos de unificar los esfuerzos que está haciendo el país por lograr proteger a los trabajadores. Ministro, salieron los decretos, pero esos decretos no los están cumpliendo las empresas. Entonces, si a las empresas no les prestan el sector financiero, como lo acaba de decir el senador Name, pues difícilmente van a poder sostener los empleos, y allí le ha faltado al gobierno realmente berraquera para que las empresas y el sector financiero se pongan de acuerdo y puedan proteger el empleo, que es algo supremamente importante. Segundo, me parece clave, señor ministro, que usted haya creado la fiscalización rigurosa, como le llama, pero eso debe ser eficaz. Esa fiscalización no puede salir después de 6 meses, después de un año, cuando ya ha pasado la pandemia o cuando ya no hay nada que hacer. La fiscalización rigurosa tiene que sancionar de manera inmediata a las empresas que no estén cumpliendo con la emergencia. Por ejemplo, le pongo un caso: Avianca le suspendió el contrato a 14,000 trabajadores. 14,000 trabajadores hoy están a su suerte, sin ingresos, sin alimentación. Lo único que les dieron fue seguridad social, y eso entendiendo que Avianca es un holding empresarial y que no solamente depende del tema aéreo, sino que depende de otro tipo de actividades. Ahí tiene que entrar duro el Ministerio del Trabajo. Casos como Cinépolis, Colmodernas, Tesicol, Gastronorm, Incapla, con asfaltos, y Colombina, una empresa inclusive vallecaucana que el día de hoy está despidiendo trabajadores. Así que, ministro, mano dura, mano fuerte, y que esa fiscalización rigurosa no solamente se quede en 2,000 investigaciones, sino que efectivamente hayan sanciones para que los trabajadores sean protegidos. De la misma manera, hasta el día de hoy siguen obligando a los trabajadores, ministro, del sector salud a que trabajen sin garantías de seguridad. Los equipos de bioprotección no lo quieren. Por ejemplo, la Clínica Colombia en la ciudad de Cali hoy está obligando a los trabajadores a trabajar sin protección, y eso es muy grave cuando más de 14 trabajadores están en cuarentena, trabajadores de la salud, porque resultaron contagiados con el coronavirus, y eso es supremamente grave. Lo segundo es que ustedes se siguen echando la pelota entre el Estado, el gobierno nacional, se siguen echando la pelota también entre las empresas y las ARLs, y nadie protege a los trabajadores de la salud. Así que, ministro, hay decisiones de fondo serias ya mismo para proteger al sector salud. Otro sector de trabajadores que está desprotegido, ministro, a quienes saludo también, que están en la primera línea, son a los trabajadores de los servicios públicos, a los trabajadores domiciliarios, a los transportadores, al personal del IMPEC, de la policía y el ejército, que en muchos de los casos no tienen medidas de protección y de garantías para estar en esa primera línea. No solamente el sector salud, sino otro grupo de trabajadores importantes. Lo tercero que quería plantear es que esta crisis va a dejar miles de desempleos, ya lo ha dicho el DANE, el desempleo está hoy en el 12%. Senador, continúe un minuto, por favor. El desempleo está hoy en el 12% y esta cifra va a subir al 20%. Allí va a haber una mortandad laboral, van a seguir los despidos de los trabajadores, la suspensión de contratos, y el ministerio tiene que ser ahí fuerte y enfático. La OIT recomendó proteger el empleo, tanto el formal como el que se mantenga, como el que no, como el que va a quedar cesante después de esto. La OIT también recomienda un diálogo entre empresarios, trabajadores y el gobierno nacional,
y eso no se ha hecho, ministro. ¿Para cuándo? Estamos esperando la respuesta sobre eso. Y por último, quisiera enfatizar que el país debe de recoger todos los subsidios pequeñitos que están dando y garantizar una renta básica universal. La Escuela Nacional Sindical ha desarrollado una propuesta a la cual nosotros la acogemos, y esa renta básica universal garantizaría un salario mínimo por familia o garantizaría medio salario mínimo hasta tanto pase la pandemia y 3 meses después. Senador, ¿terminó? Presidente, 30. 20 segundos. 20 segundos. Con esta renta básica universal garantizaríamos unificar todos los subsidios y no entregar un pesito por allá, un mercadito por allá, sino que se unifican en 10 millones de colombianos, y esos 10 millones de colombianos recibirían esa renta básica universal de un salario mínimo o de medio salario mínimo, y con ello podrían cubrir sus gastos alimentarios para mantenerse confinados, como hoy lo está planteando el gobierno. Esta propuesta la... Muchas gracias, señor vicepresidente. Muy amable por su intervención sobre la proposición hacia el Ministerio de Defensa. Senador Roy, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial a todos, compañeras, al señor ministro de Trabajo. En estos 3 minutos yo voy a hacer uso, si a su señoría le parece, apenas de 1 minuto para que el senador Iván Cepeda, el autor de la proposición, pueda complementar el informe, solamente para transmitirle a los compañeros la muy exitosa reunión que se ha tenido, 2 reuniones verdaderamente virtuales con el señor ministro de la Defensa y su viceministro a propósito de la solicitud de invertir más recursos del presupuesto del Ministerio de Defensa en salud pública. El comunicado, que seguramente lo tiene ya la Secretaría y que ha sido concertado con el Ministerio de la Defensa, tiene, entre otras buenas noticias, el hecho de que habrá 3 hospitales de campaña adicionales, hospitales de campaña que originalmente no estaban presupuestados, además de 7 unidades de cuidado intensivo adicionales en sitios estratégicos, una estrategia adicional para la costa pacífica nariñense y un incremento de los apoyos del Ministerio de Defensa en ayudas humanitarias a las poblaciones más vulnerables, así como un fortalecimiento de su propia capacidad hospitalaria que, debe recordarse, cubre a más de 1.600.000 colombianos, que son todas las personas relacionadas directa o indirectamente con los 500.000 compatriotas que hacen parte de las fuerzas militares y que son, por supuesto, una proporción muy grande. Más recursos del Ministerio de Defensa para la salud pública es una buena noticia, y termino por señalar que es una segunda buena noticia que este tipo de proposiciones, dudas, inquietudes, inclusive críticas a políticas oficiales se conviertan a través del diálogo en decisiones positivas adoptadas por el gobierno, porque eso manda un mensaje en esta crisis de que se puede construir de manera concertada y en lugar de solamente generar una controversia. Soluciones entonces concertadas son el resultado de la comisión que usted, señor presidente, nos delegó, y creo que es un buen resultado. Seguramente el senador Cepeda y el propio Ministerio de Defensa podrán dar detalles sobre este positivo acuerdo. Muchas gracias, senador Roy. Tiene la palabra el senador Iván Cepeda, por favor, sobre el informe de la proposición presentada al Ministerio de Defensa. Gracias, presidente, y quiero agradecer al señor ministro de Defensa, al grupo de asesores que estuvo presente en la reunión que sostuvimos, y también a los senadores Roy Barreras, senador Antonio Sanguino, al senador Guillermo García Realpe por el trabajo que se hizo, y a usted mismo, señor presidente. Pues no es la aspiración inicial que teníamos en la proposición presentada, pero nosotros valoramos que en este diálogo que se ha tejido con el señor ministro de Defensa, él nos ha hecho una explicación de recursos que está ya invirtiendo el Ministerio de Defensa en la salud de los colombianos, y lo que valoramos más aún es que haya hecho un anuncio a través de un documento con relación a nuevas inversiones, y creemos que eso es altamente positivo por 2 circunstancias. La primera, porque creemos que esa
acción del Ministerio de Defensa muestra la importancia que tiene que esos recursos provenientes de las fuerzas militares estén hoy siendo invertidas en esta emergencia nacional y mundial. Y en segundo lugar, porque muestra que el diálogo entre oposición y gobierno puede llegar a puntos de acuerdo y resultados que redundan en bien del país. Así que simplemente quiero expresar con eso nuestro regocijo. Por supuesto, también decir que no es lo que hubiéramos inicialmente querido y deseado al máximo, pero sí que es un paso que valoramos en la buena dirección. Gracias, presidente.